Una charla a propósito de cine de Eva Fisi. Eugenia, ¿estás por ahí? Hola Sebastián, sí, aquí estoy. ¿Me escuchás bien? Sí, ¿vos me escuchás? Te escucho perfecto. Te escucho perfecto, Ah, qué pero bien. sí, nos escuchamos bien. Eugenia Alonso, directora de Cuando la primavera se escapa, se libera del sueño, película que está en Bafisi, compitiendo o en qué sección está. Perdón que te pregunte, pero ¿cuál es Sí, la...? Sí, sí, está en competencia oficial. competencia Así oficial. es. Porque viste que está la competencia argentina, la competencia americana, está como Argentina. exactamente. Argentina oficial. Argentina oficial. Perfecto. Bien, quería un poco, como siempre le preguntamos a los realizadores, a las realizadoras, cómo comienza la historia, la aventura de esta película. ¿Cuál es el punto de partida, el mito de origen que hay detrás de la obra? Bueno, en el caso mío, digamos, yo soy actriz, entonces para mí es mi primera experiencia audiovisual Ujú. y empezó hace bastante tiempo, hace 5 años, a partir del deseo de documentar unos viajes de los que participaba mi hijo en unos proyectos de integración social y eran bastante ambiciosos desde la propuesta del grupo que lo comandaba. Y entonces me parecía que había que hacerlo, era visitar unos chicos que tienen discapacidades diferentes, intelectuales, de diferentes Sí. aspectos, digamos. Visitaban escuelas rurales de provincia que eran, bueno, la historia media como larga, pero digamos que de ese momento aquí pasaron muchas cosas y fue cambiando mucho los lineamientos de la película. Pero en principio fue eso, fue filmar un poco proyectos de integración de chicos con discapacidad que visitaban escuelas rurales de las provincias del país. Eh, Era como una aventura muy, muy, muy singular Ujú. y entonces yo me sumé, propuse hacer ese registro, pero mi hijo después del primer viaje se bajó del proyecto, no quiso viajar más, no sé si porque la madre se metió en eso Sí, claro. o seguramente. Ujú. Nada, y de ahí, digamos, también con todos los documentales que llevan mucho tiempo de reflexión, de armado, desarmado, de búsquedas, en realidad la motivación más visceral mía era un poco indagar sobre el vínculo de mi maternidad con mi hijo Claro. a partir digamos, de la discapacidad o de la maternidad, de muchas cuestiones personales que no se pueden dilucidar así de un plumazo, Ujú. ni en la vida, ni en una obra artística, pues podría haber hecho una obra de teatro, podría Sí, haber claro, hecho un claro. monólogo, Ujú. podría haber recurrido a otras cosas, más allá de la terapia, digo, pero eh, siempre estaba más vinculada a poder. Mi motivación era cómo mostrar algo que era un poco abstracto para contar. No sé si soy clara, o sea, cómo mostrar algo en imágenes que pudiera transmitir algo del crecimiento de un vínculo madre-hijo, un crecimiento de un chico Sí, con un ciertas tema, además un características. tema gigante, digo, un tema que uno, Mm, infinito en alguna medida, tan simple, tan complejo, digamos, muy difícil, pero hay algo que a mí me llamó la atención de la película. En primer lugar, el archivo ese Super 8 precioso que aparece, me parece muy bonito. Siempre es lindo, ¿no? Las texturas y después ciertas decisiones como qué sé yo, ciertos escenarios donde transcurre, que cómo convive con el archivo, ¿no? Se ve a lo largo de tu historia siendo mamá. mm, Después esa secuencia preciosa también en el acuario. Digo, hay una variedad de, no sé, uno podría decir que generalmente los documentales que tratan temáticas afines son más por ahí archivo fotográfico, gente hablando, algunas pequeñas viñetas, pero acá hay una preocupación y atención que uno agradece por el espacio, por las imágenes, por una cuestión hasta plástica en algún sentido, ¿no? ujú. Sí, yo detesto, bueno, no detesto, es horrible lo que estoy diciendo, Sí. pero a mí los documentales que todos se basan en entrevistas, termino por aburrirme, termino no escuchando muy bien lo que se dice, sino viendo el formato. Eh, digamos que me pasaba eso, que quería evitar
hasta quería evitar mi propia entrevista, ¿no? Que está al principio, Sí, muy sí, sí, breve. sí, que estás con las cámaras, los Pero lentes, sí, sí. sí, pero bueno, resultaba interesante también para la introducción a ciertos aspectos de la mirada, porque para mí era como Ujú. un punto muy importante hablar de la mirada, cómo somos mirados, cómo yo era mirada en ese Super 8 por mi Sí, padre, sí, sí, sí. cómo somos mirados no, por los progenitores en principio, porque son los que nos definen bastante, o por nuestros tutores, digamos, ¿no? Las personas adultas que nos guían un poco en la vida. Y cómo somos devueltos en esa mirada, o cómo somos, qué mirada nos devuelve eso. Claro. Eh, por eso digo, aparece un montón de registros, que es verdad lo que vos decís, que a mí me interesaba, me gustaba que desde lo sonoro, que desde lo visual se Es pudiera un ver el documental de recorrido de una sensaciones persona. y de emociones, no es un documental de información, no es que vos estás contando la historia, no sé, de un evento, ¿no? Que ha sucedido, Claro, o la fundación de algo, digo, claro. estamos documentando, o estás en tal caso documentando algo tan sensible, digamos que justamente un contraluz de una ventana, o un paisaje, Mm. o un tiempo de más, o pequeñas acciones de la cotidianeidad terminan siendo más efectivas. No sé si te encontraste con eso en la sala de montaje o cuando tuviste que organizar todo el relato. Y eso fue lo más difícil, pero esa era cómo construir para mí, digamos, la experiencia maternar y la experiencia de crecer yo digo, para poco ir un poco a la biografía, yo siempre fui una nena media friki, entonces también ¿Por qué? ¿Por qué decís cómo eso? no, friki digo, Sí, friki en el sentido de que no era ni popular, me gustaba ver películas cuando nadie miraba esas sí, sí. películas, como siempre iba por un terreno medio como diferente Alternativo, claro. alternativo. Sí, sí. Entonces, todas esas emocionalidades, o esas pequeñas, no digo luchas, pero pequeños conquistas en la identidad, que yo las veo en mí y en mucha gente, ¿no? Digo, en mi hijo, Ujú. pero en muchos otros pibes. Algo de eso, ¿cómo transmitirlo? Entonces me parecía que era un embole si yo ponía, bueno, ahora fuimos al consultorio y de acá vamos a la escuela y en la escuela me hacen el informe. O sea, hacerlo eso como, bajarlo a un anecdotario, no me parecía que era lo que tenía que transmitir, lo vivencial, digamos. ¿Cómo transmitir eso? Bueno, toda la Me, me, secuencia que van al San Martín, por ejemplo, es una secuencia de una película, sí, digo, quiero decir, cómo está filmada, cómo está fotografiada, es bellísimo, digo, y es un lugar que uno sí. conoce por ahí, pero ese momento, ¿no? Entran caminando, van detrás del escenario, bueno, y todo eso tiene una riqueza que justamente lo que te decía, son pequeños momentos que terminan contando más a veces que un testimonio, ¿no? Van construyendo Mira qué bueno. mucha emoción, me Sí. parece, pero es No, porque justamente yo que... pensaba, digo, qué casualidad. O sea, cuando yo estaba haciendo la obra Hamlet ahí en San Martín, Sí, sí. y había ciertos registros que tenían que ver que yo era la madre de Hamlet, que había algo que no comprendía de mi hijo, y que había algo. Me empezó a empatizar con todo el discurso del cual estaba armando yo el documental, digamos. Ujú. Que no estoy sola en este documental, parece que lo estoy haciendo sola, no. Digamos, No, no, no. Bueno, se ve que hay una cámara, pero, un buen camarógrafo, además. claro, Sí, sí. y entonces, digamos, ese momento de, bueno, a Ulises le copaba mucho ir al teatro, siempre, digamos, como que formó parte un poco de su cotidiano, pero ver un teatro por adentro, o sea, verlo tras las patas o verlo en función, pero no desde la platea, me Ujú. parecía que era, aparte que me servía a mí para la película, me parecía que era importante, era muy lindo de ver, que alguien no tiene acceso normalmente a ver el detrás de escena, ¿no? El tras las Ujú. patas del escenario. Eh, ¿Qué devoluciones tuviste de la película por parte de tu familia, por parte de tu hijo, por parte de, no sé, gente en la que uno también deposita confianza, por ahí compañeros y compañeras de trabajo que te dicen, che, mirá, sí. ¿cómo fue la Bueno, recepción ahí en el círculo inmediato, digo? y como tuvo bastantes procesos de armado, digamos que la terminé de armar en pandemia, Ujú. con lo cual fue como más complejo también, pero casi todos las personas a las que recurrí, que por esto, porque tienen algo más allá, ¿no? del equipo, pero me gustaba como cotejarlo también con amigos o con actores Ujú. o gente más relacionada a mi actividad, este, les conmovía eso, como lo singular de cómo estaba contado y de lo singular
de abordar tan protagonista a Ulises, que en realidad siempre rehuyó bastante a la mirada. Sí. Era un chico que rehuía mucho la mirada. Y a mí me resultaba muy conmovedor ver que él casi dirige por momentos los planos, ¿no? Que puede pedir corte o puede ser actor y por momentos rechazar a la cámara. Entonces, mucha gente, la que me conocía, lo conocía a él, y entonces también había mucha empatía emocional. Por eso para mí ahora es como, bueno, a ver, ¿qué pasa con quienes que no conocen, quien no conoce, que para mí tiene punto de contacto con todos? O sea, esto que vos decís es a muchos nos tiene que atravesar, porque los vínculos con hijos o con hermanos o con primos o primas o amigos, digo, para mí habla de los vínculos y habla de las emociones de los seres humanos a través de la vida. No lo pondría en términos de una discapacidad o de esto. Entonces, me parece que puede ser universal y me interesa esa devolución que vayas a tener la película a través de la mirada de los otros que no conozcan tanto lo familiar, digamos. ¿Cuánto tiempo duró el proceso en total, desde que tuviste, digamos, de empezar a filmar, de que tuviste la idea, hasta que finalmente pudiste ver el corte final? Y 5 años. 5 años. Claro. Empezó en el 2016 con la aventura esta de filmar, que no quedó nada, junto a Josefina Pires, que es la otra directora. Y en el medio, bueno, nada, pasaron muchas cosas personales, me imagino, equipo. Sí. Pero, digamos, el proceso desde el germen hasta la realización fueron 5 años. Y que con toda la vida encima, ¿no? ¿Cuándo se podrá ver? ¿Cuándo son las funciones? Y sabés en dónde, imagino ya. Sí. Bueno, el estreno es el jueves 25 de marzo, en el Gomón, a las 18. Sí. Y la segunda función es el domingo 28, que es el último día, creo que, del festival, en el Museo Larreta a las 17 horas. Perfecto. Pero lo interesante es también que la película queda 72 horas online. Exactamente. Sí, estuvimos hablando con el director del festival y con otros realizadores también, y señalan lo mismo. De hecho, yo tengo una película ahí, acá mi compañera productora del programa también tiene unos cortos, o sea que sabemos, estamos permanentemente contándolo, pero sí, es una posibilidad extraordinaria, sobre todo para la gente que por ahí está en otros puntos del país o del mundo y que también pueda acercarse sacando las entradas, que son gratuitas, pero hay que sacarlas, e incluso para esas funciones, poder ver y disfrutar de las películas. A mí, ¿no? estoy como tratando de sacar entradas y ya, por ejemplo, para la apertura no, bueno, voy a ver si puedo ir por otro lado, pero en el sentido que, digo, para mí es emocionante que estuvimos tanto tiempo sin poder ir al cine, de repente que pueda haber funciones presenciales y online conviviendo, es muy emocionante, no sé, digo. Ojalá que se pueda sostener esto largamente, ¿no? Sí, le decimos a la gente que igualmente las funciones presenciales son no solo con los protocolos, sino con las capacidades de las salas acotadas. Esto es interesante que lo sepan. Digo, o por ahí se me voy a meter en un cine o el Gomón o lo que sea, es no, evidentemente con la capacidad limitada, con burbujas, espacio y de más distancia. Sí, por eso dice que hay que registrarse de a uno. O sea, que si vos querés ir con alguien, ese otro alguien también se tiene que registrar. Por más que sea gratis, hay que hacer el registro individual. Exactamente. Sí, Eugenia, muchísimas gracias por esta pequeña charla. La verdad que un documental absolutamente vitalista, precioso, muy, muy, muy tierno, muy, muy bonito, muy lindo para ver. Uno termina feliz, así que invitamos a la gente que disfrute la película y la mejor de las suertes ahí en el festival, con el público, con la verdad que te lo mereces después de 5 años de trabajo. Es lindo cuando llega el momento de finalmente poder compartir la obra, ¿no? con otra gente. Sí, ¿no? Es emocionante. Exactamente. Bueno, gracias, Eva. Por favor, un beso enorme y aquí estamos cualquier cosa. Muchísimas gracias también. Continuamos aquí en Un Mundo Feliz.